Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas Este, tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, no les puse la nota todavía porque no puedo cerrar el acta por el caso de Rija, que tiene que rendir hoy. Así que cuando rinda hoy, eh, después de esta clase, les cargo las notas, igual les anticipo que no aprobó nadie. Así que, bueno, van a tener que rendir la recuperación. Están realmente muy, muy mal los exámenes. Era un examen muy, muy simple, no tenía ningún tipo de complejidad. En algunos casos he visto que simplemente han adivinado la respuesta porque los multiple choice normalmente, que son de 4 opciones, que es lo más común, tienen una opción que es directamente, no sé, como si le hubiera puesto una pregunta que es de otra materia. Otra opción parecida a esa que no tiene nada que ver, y hay dos opciones que normalmente son similares para ver si ustedes realmente conocen el concepto de lo que se les está preguntando. En muchos casos han contestado la pregunta más, o sea, evidentemente no tenían mucha idea del tema. Tienen que estudiar mucho más. La recuperación va a ser el 30, va a ser del mismo tipo, con el mismo tipo de pregunta conceptual y los mínimos problemas para pensar un par de minutos. No sé qué les ha parecido el examen. Profe, a mí me Sí, pareció que era muy específico, digamos. Muchas ¿cómo es cosas posible? que, digamos, uno piensa que por ahí no van a tomar. Por ejemplo, me acuerdo una pregunta que era el retraso de un módem o una red, no me acuerdo es bien cómo era. Eh, El retraso, no hay ninguna pregunta de retraso, de nada. Latencia puede ser. Latencia, sí. Sí, los conceptos de latencia lo hemos tratado. A ver, todo lo que está en ese examen está en las transparencias y está en lo que yo di en clase. ¿Sí? Seguramente si ustedes han tomado apuntes, lo tienen en sus apuntes. Pero esa es una pregunta y las otras 14. Bueno, si no tienen comentarios, la recuperación va a ser el día 30, va a ser del mismo estilo, probablemente en vez de ser 15 sean 10, con un poquito más de complejidad cada pregunta, no tan evidente que simplemente tenían que estudiar un poco la transparencia del libro y ya lo podían hacer. Todo lo que está en el examen y está también lo han hecho de alguna manera en los prácticos, así que bueno, entiendo que si han estado en clase, han estudiado y han hecho los prácticos, deberían poder aprobar sin ningún problema. Bueno, empecemos ahora les comparto la pantalla. Si alguien me quiere hacer algún comentario, es ahora o empiezo la clase. Sí, sí, sí. Bien, lo voy a ver, pero no sé si... ¿Cómo? Lo voy a ver, no creo que se pueda porque es automático, pero a ver cómo está tu examen, Choquevilca. Pero no solamente tiene la última pregunta mal contestada, digamos. Otra 14. Bueno, en realidad la vuelta atrás de las preguntas es una opción extra que les doy por la duda quieran volver atrás, digamos, ningún multiple choice. Es más, ni siquiera es adaptativo, se puede volver atrás.
Uno ve esa pregunta, si no la sabe, pone siguiente y ve la otra pregunta, digamos. O sea, la vuelta atrás en esto es una ayuda más para que tengan ustedes, digamos, para que puedan volver a revisar. Pero en ningún multiple choice que rindan con una mínima seriedad se puede volver atrás. Las preguntas salen mezcladas, las opciones salen mezcladas, y no solamente eso, la mayoría de los multiple choice, que no es este el caso, son adaptativos. O sea que si yo estoy, ustedes contestan una pregunta de un determinado tema, que la contestan mal, la próxima pregunta probablemente sea profundizando de ese tema. ¿Sí? No es este el caso, es simplemente una. Sí, sí. Uh -huh. Acá también podían volver atrás, ¿no? Yo les estoy contando qué es lo más común en el mundo de los exámenes multiple choice por computadora, es que no puedan volver atrás. Si usted me dice que podían volver atrás, en este también. Y bueno, en este lo tenía. Ah, lo voy a revisar para la verificación. Sí, igual yo les anticipé cuántos son el número de preguntas. Obviamente la cantidad de preguntas no, digamos, no tiene número porque salen mezcladas, digamos, no le puedo decir pregunta 1, 2, 3, 4 porque salen todas mezcladas. Entonces, es simplemente por eso. Si yo le digo son 15 preguntas, son 15 preguntas. Ustedes van llevando en un papelito cuánto contesté la primera, la segunda, la tercera, ya sabe cuál es la última. ¿Sí? Bien. Pero usted entregó en el tiempo que correspondía, o sea, no entregó a los 10 segundos de haber empezado el examen. No entiendo cuál es. Está bien, pero se podía volver atrás. Usted no ha podido porque no apretó el botón atrás, digamos. ¿Por qué no podía volver atrás? Oh, bien, lo voy a ver. No sé si se puede, lo pongo, no hay problema. Si no se puede, le voy a decir, son 10 preguntas. Bueno, la primera que le salga es la 1 y en la pregunta 9 la que sigue la 10, digamos. ¿Sí? Bien. Profesor, Bueno, yo tengo una sí, pregunta. En sí. cuanto al tiempo, va a ser igual, digamos, por ejemplo, si van a ser 10 preguntas, van a ser 20 minutos. Sí, 30 minutos. Yo, la verdad que el tiempo es un poco más para, primero porque está puesto por una resolución, por ejemplo, ahora le tengo que tomar examen oral a Rija y no me puedo pasar de los 20 minutos, digamos, ¿sí? En el caso del oral por cada uno. En el caso del multiple choice, digamos, tiene un sentido el multiple choice, hacer preguntas con opciones que, ustedes imagínense que si ustedes contestaban al azar, bueno, nada, sí, iban a sacar cero porque restan las preguntas, pero son opciones limitadas, no es que ustedes tienen que hacer un desarrollo, o sea, son preguntas realmente muy simples, o sea, extremadamente simples. Después que rindamos la recuperación, vamos a tratar pregunta por pregunta de esto y de la recuperación. Son preguntas que les digo, el 80% de las preguntas están en las transparencias. El 20% son de lo que hemos de lo que yo enseñé en clase, que no está en las transparencias. Ustedes entiendan que si yo tengo 10 transparencias y hablo una hora, es imposible que lo que yo les estoy comentando y les enseño esté en las transparencias. Las transparencias es un resumen de temas, digamos, eso yo le dije la primera clase. De todas maneras, le digo, o sea, si a ustedes les ha parecido difícil el examen, tienen que estudiar por 10 lo que han estudiado, ¿sí? Porque es un examen extremadamente simple, no tiene ningún tipo de complejidad.
va a ser similar. Yo no tengo nada en cuanto a modalidad ni forma, la verdad que me interesa muy poco cómo sea la plataforma en sí, Ajá. sino que lo único que me preocupa es, o sea, debo ser yo, porque yo tengo anotaciones de clases o ejemplos, se los puedo decir puntuales, Sí. se ve que o no estamos preparados o soy yo el problema, pero realmente mi examen a ver, es un desastre, va, lo de todo. ¿A usted qué le ha Entonces, parecido el examen? yo creo que había muchos conceptos que sí estaban, como la introducción modular o conceptos claros, y otros que no los supe resolver o no supe reconocer una macadre que, que esté bien diseñada o si es válida, si no es válida, o sea, no. Y bueno, usted Me sabe gustaría, por favor, verlo el no, examen. No me interesa reclamarle nada no, sobre el está bien, examen, pero sin yo nada, le sino pregunto, realmente verlo. ¿cuántos bits tiene una macadre? ¿Nugué? Claro, pero no tiene que googlear Nugué. ¿Cuántos bits tiene una macadre? Eso no puede demorar en responderme, digamos. 4 objetos, ¿Cuánto? 4 objetos. ¿Cuántos bits son? Yo le estoy preguntando cuántos bits. Es que eso lo estaba por googlear porque sabía. Bueno, Esos pero no está, conceptos, entonces, pero es porque que no yo no le estoy estudiado, reclamando. digamos. A ver, Porque usted ingeniero, no no ha le estoy estudiado reclamando nada, sino que. por eso, pero le digo, o Pero no sea, es una forma tampoco en la que me encaró la parte macabra, por ejemplo. sí, ¿cómo que no? Está en una transparencia el paquete Ethernet. En la transparencia más, ya le digo en qué transparencia tiene la transparencia ahí. Lo tengo acá. A ver. No, pero bueno, como le decía, no voy a eso en sí, sino ¿Y a qué va? que me interesa ver el examen. Sí, sí lo vamos a ver. Yo le voy, como la recuperación va a estar basada en ese examen, van a ser problemas similares, obviamente distintos, pero del mismo estilo. Ustedes me pueden hacer todas las consultas que quieran, ahora o después de clase, o ponemos un horario de consulta de los temas que ustedes no entienden. De hecho, a mí me parece raro que yo en las clases pregunto si hay preguntas o alguien quiere y nadie pregunta nada, entonces yo entiendo que entienden todo, digamos. No, pues como le digo, no se basa en discutir ni cómo dio las clases, ni en la forma del examen, mata, me parece irrelevante hoy discutir sobre eso, pero sí me interesa mejorar mi práctica en la aplicación de los temas que hemos visto, porque teóricamente, dentro de todo, creo que más allá de que estábamos cursando y rindiendo, los vi. Ahora, el tema es realmente Pero si yo saber y le aprender a pregunto, aplicarlo. Por ejemplo, está no sé, en bien, algún pero momento al haber visto un sistema, como no podemos, porque no, bueno, estamos en esta situación que no es culpa de nadie, pero nunca llegamos a los casos concisos. sí, no, es que esta materia no tiene ninguna diferencia respecto de la presencial, ¿sí? Y Teleinformática 2, que tienen que hacer práctica, con el GNS3 vamos a hacer las prácticas. Ahora, si yo le pregunto, hoy en día, ¿cuántos bits tiene una macadre? Y usted tiene que googlear, es simplemente porque ni siquiera estudió la transparencia. Porque si usted se fija en la transparencia donde se describe el paquete Ethernet de tipo 2, y hay dos transparencias al respecto, está cuántos hexadecimales tiene, y si usted sabe cuánto es la representación hexadecimal, es más, en la descripción del paquete Ethernet del estándar 802.3 está cuántos bits tiene cada campo. ¿Sí? Así que A ver, obviamente que a mí me falta un montón de conceptos, eso está clarísimo. Eso no se discute, tiene toda la razón. le falta estudiar mucho más. Ustedes entienden, pero el aprendizaje es un estadio posterior a entender. ¿Sí? El aprendizaje es un estadio donde ustedes tienen que estudiar y poder reproducir cosas. Y si yo les digo, no solamente eso, que el campo tipo del paquete Ethernet, seguramente no sé quién me puede contestar, digamos, o qué representa el campo tipo del paquete Ethernet. Y son cosas a ver, no entiendo cómo quieren que les enseñe qué es el campo tipo del paquete Ethernet, por ejemplo. Simplemente diciéndole, mire, el campo tipo del paquete Ethernet representa el protocolo de capa superior que se va a encapsular ahí. Cuando yo digo eso, que es una frase que me dura 5 segundos, ustedes después tienen que poder estudiar eso, porque yo eso se lo puedo preguntar después. ¿Sí? Cuando yo les digo, mire, la macadre tiene una parte que es del fabricante y una parte que es
la ID de placa de ese fabricante. Esa parte es de esos 48 bits, los primeros, la primera mitad de esos 48 bits. Primero 24. Sí, corresponde al fabricante, y el segundo al ID de placa del fabricante. ¿Sí? Claro, exacto. Cuando yo le explico A que eso voy, ese es mi problema, de estar verde. Por eso necesito ese examen o más ejemplos de exámenes para realmente prepararme. Si yo lo entiendo que usted lo dio y está, y no voy a discutir tonteras, eso no voy sobre eso. Bien, yo le voy a dar mi opinión. Tienen que estudiar mucho más, tienen que leer de los libros, tienen que consultarme si no entienden algo, y el estudiar significa no simplemente leer las transparencias. Más, me llama la atención que si no saben cuántos bits tiene una MAC-Adre, que ni siquiera han leído las transparencias, ni siquiera las conocen las transparencias, saben de las transparencias, ¿sí? Así que tienen que estudiar bastante más. Es algo que, digamos, no es que no me sorprende, pero, digamos, sé que yo le dije la primera clase, Claro, por eso. digamos, tienen dificultades problema. ustedes con Voy a- cómo se estudia una voy a materia entrar. y con ser específico y con entender ciertas cosas. Pero bueno, lamentablemente no puedo hacer nada más que darle todos los ejemplos, todas las clases, todas las transparencias y responderle todas las preguntas que ustedes tengan, digamos. Hasta ahí puedo llegar. Profesor, yo tengo una consulta Sí, con la fecha, porque en el autogestión tenemos una mesa que sería como la recuperación y es el 23, sería la semana que viene. ¿Usted está, o sea, Sí, me confirma pero- que es el 30? Es el 30, sí, porque hemos pasado la fecha del examen una semana para una semana después. ¿Se acuerda Bien. que era Sí, el era el 2? 2, sí. Pasó para el 9, entonces era el 23 y lo hemos pasado para el 30. Buenísimo. ¿Mm? Bien, perfecto. Sí, sí, así tengan tiempo para... No les quede tan encima, digamos, tengan más tiempo para estudiar. Bien, bueno, ¿alguna otra consulta más? ¿Algo que quieren que discutamos antes que empecemos la clase de Tele 2? Sí. ¿Sí? No creo. Con seguridad tiene 2 diagramas de flujo, no uno. Sí. No comparaba el Modify Pro y el otro. ¿Cómo? No preguntaba cuál era no me acuerdo bien, pero comparaba el Modify Pro Forwarding, bueno, no sé, disculpe el inglés, pero eran dos opciones, y no me acuerdo más lo que decía Matías. Matías era el que estaba preguntando. En el forwarding había una pregunta sobre si la latencia de un tipo de los... nosotros hemos visto 3 tipos de retransmisión en el switch. Pass-through, Modified Pass-through y Store and Forward. ¿Sí? Sí. Sí. Está en el diagrama de flujo, está ahí, digamos. O sea, si usted entendió el diagrama de flujo, está ahí. Usted pregúnteme qué quiere que le reexplique y se lo reexplico ahora. Sí, primero dígame cuál es la pregunta. Ajá. ¿Y qué ocurre? Y bueno, creía mal. ¿Usted tiene los diagramas de flujo de la transparencia? ¿Lo está viendo? ¿Y qué dice?
en el diagrama de flujo. Sí. Me pregunto. Ajá, ¿qué era el caso? ¿Y qué hace? ¿Sí? Vaya al Bridge Learning, porque no era esa la pregunta. Vaya al Bridge Learning. ¿Qué dice el Bridge Learning? Sí. Eso hace. Actualiza el timer. Si está en la base de datos, actualiza el timer. Matías, ¿tenés ahí las opciones? Porque creo ¿Cómo? que sí decía ahí que actualizaba la tabla del... Claro, actualiza el timer. Si la dirección a la cual está haciendo el forwarding está en la base de datos, significa que ya hizo el learning. Si ya hizo el learning, porque está en la base de datos, si no, no estaría en la base de datos. Como ya lo hizo, lo que tiene que hacer, y yo les expliqué que las direcciones más usadas siempre están arriba, es porque actualizan los timers. Es más, les expliqué que el parser de esa tabla de forwarding, la tabla se llama tabla de forwarding, pero se construye con el learning. ¿Sí? No, porque esto es del forwarding. Porque usted está confundido. La tabla, la tabla del switch siempre se llama tabla de forwarding. No hay tabla de learning. ¿Sí? La tabla se llama tabla de forwarding. ¿Sí? Esa tabla de forwarding se construye mediante el proceso de learning del switch y se usa cuando se hace el forwarding del paquete. Cuando el switch recibe un paquete y no tiene nada en su tabla, hace el forwarding a los puertos, porque no tiene nada en la tabla, pero hace el learning. O sea, agrega, el proceso de learning es agregar la entrada en el switch con un determinado timer, ¿sí? Con un time to leave o timer, o como le quieran llamar. Cuando esa MAC-address vuelve a entrar en el switch, cuando ya hizo el learning y ya está la entrada en la tabla de forwarding, lo único que se hace es actualizar el timer, porque la premisa es que las MAC-address más usadas estén arriba y las MAC-address menos usadas estén abajo, y cuando se vence el timer, salgan de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, y yo les di el ejemplo, me acuerdo, ¿qué pasaría si una máquina se apaga? Bueno, si una máquina se apaga, por un tiempo existe esa MAC-address en la tabla de forwarding. El switch no detecta que las máquinas se apagan. Lo que detecta es que el timer se venció. Y si el timer se vence, lo saca de la tabla. Sí, actualiza la dirección. Sí, actualiza la dirección y el timer. Sí, sí. Es esa entrada, digamos, la que sobrescribe. Profesor, ¿la saca de la tabla o le quita prioridad? ¿Cómo? ¿Lo saca de la tabla o le quita prioridad? ¿Cuándo? Cuando está apagado el equipo. Cuando está apagado el equipo, si No, yo lo apago en este instante, no lo apago va a el detectar. equipo, está conectado en el switch no hace no hace nada. Está bien, pero Simplemente cuando se vence el time to leave, sí, lo saca de la tabla. por supuesto, lo saca de la tabla. La tabla tiene un tamaño limitado, ¿sí? Y cuando se vence, lo saca de la tabla porque digamos, una entrada que no es necesaria. Lo saca de la tabla o esté en el último lugar de la tabla, es exactamente lo mismo. Pero después de un Bien, tiempo, lo saca de la tabla, digamos. ¿Sí? perfecto, Eso gracias. es una implementación muy específica de los switch. El funcionamiento es exactamente el mismo. Es lo mismo tener un time to leave de 5 millones que está fuera, digamos. ¿Sí? O sea, si tiene una tabla muy grande, hay switch que lo mantienen ahí con un timer muy lejano, digamos. ¿Sí? Pero la idea es que las entradas más usadas siempre están arriba porque cada vez que entra un frame que tiene esa MAC-address, actualiza el timer, digamos. Porque entiende que es una MAC-address que se está usando mucho.
y que no la quiere ir a buscar en el fondo de la tabla. ¿Qué otra duda tienen del examen? Sí, en algún momento, sí, en algún momento podemos, ustedes recopilen dudas y la clase que viene podemos hacer una clase de consulta y el día 30 rendimos el examen y bueno, ahí sí no tengo problema, lo pongo al examen, le doy la respuesta y después se lo corrijo, digamos. Yo siempre cuando hago el examen multiple choice, yo lo hago con ustedes el examen, digamos, porque es el control que yo tengo, ¿sí? O sea, yo hice un examen, yo estoy inscripto con mi dirección de mail particular, hago el examen junto con ustedes, ese examen entra, eso me verifica a mí que todo el proceso, digamos, que ustedes están haciendo, para mí está funcionando, y aparte me da lo que se llama la tabla de control, digamos, o sea, yo con eso corrijo. Bien. Por ejemplo, había un problema que era una pregunta que era exactamente lo que ustedes han hecho en el diseño de storage. Lo que pasa es que era una conclusión de lo que ustedes han hecho en el diseño de storage, ¿sí? Que preguntaba de los IOPS de dos sistemas, de un RAID 1 más 0 y de un RAID 5. Era la inversa del proceso que han hecho ustedes. O sea, dado una cantidad de IOPS, ¿qué es lo que pasa con los sistemas de atrás? Pero bueno, eso, nada, es una pregunta que la deberían haber sabido si han hecho el trabajo de storage, digamos, que la mayoría me lo han entregado, digamos, todos me lo han entregado. Y que estaba, en mayor medida, estaba bien, ¿sí? Por eso digo, le falta conectar los puntos, digamos. O sea, ustedes asisten a las clases, desde mi punto de vista, con demasiadas pocas dudas de lo que sería lo normal, y después pretenden rendir en examen, que les vuelvo a decir, yo le muestro ese examen a la CONEAO y es un examen extremadamente simple, ¿no? No es un examen para nada complejo, es un examen con preguntas definidas, donde ustedes tienen la certeza de que yo no puedo, digamos, de alguna manera, tomar la temperatura de qué es lo que ustedes contestan, digamos. O sea, la respuesta está ahí y es una de las 4, la que está bien. O sea, eso a mí particularmente me gusta el multiple choice porque da una claridad entre quien lo rinde y quien lo hace el examen, que los otros exámenes son más difíciles porque por ahí a uno no entiende bien lo que ha puesto, entonces se presta más confusiones cuando es un escrito, ¿sí? Cuando es un examen donde se escribe. Por eso particularmente tomo multiple choice. Es un examen bastante más complejo de hacer y mucho más fácil de corregir. Los otros exámenes son más fáciles de hacer y más complejos de corregir de manera justa. Sí, nos sirve por lo menos para ganar experiencia porque no lo habíamos vivido tampoco en la facultad, digamos. Está bueno. ¿No han rendido exámenes multiple choice? Yo tomo exámenes... Sí, pero no, a ver, para ser sincero, no al nivel de puntaje negativo, no porque no quiero que esté, quiero que no existan, a ver, que quede claro, pero no, los otros exámenes no tuvieron a ese nivel. Claro, claro. Incluso veo muchas, yo he anotado la cantidad o sea, solo una persona hubiera aprobado si no estaba el puntaje negativo, digamos, ¿sí? Después todo el resto no hubiera aprobado, porque no hubiera llegado ni siquiera, porque si no tiene puntaje negativo, deberían por lo menos superar el 50% del examen. No llegan ni siquiera a superar el 4%, ¿sí? Entonces, o sea, medio que hice ese análisis para saber a dónde estaba, y no, están bastante lejos, digamos, o sea, tienen que estudiar mucho más. ¿Quién de todos lo ha leído el libro? ¿O ha leído alguno de los libros? Con sinceridad. Yo he leído el libro, pero ¿Sí? no hay muchas cosas, era como que los temas estaban muy dispersos, por decir así. Sí, no sigue el programa, el libro. Exacto, profesor, yo lo tengo todo. Y usted, Sí. cuando ha leído de Ethernet, no quiero tomar el caso de usted, Nugué, como un caso
No, no, Pero, no hay pero ningún le problema. consulto. Si acá es No, cuestión puntual. no, me caen todos bien, digamos, ¿no? No tengo ningún problema con ninguno. Pero en el caso de usted, porque me sirve a mí para saber, cuando usted ha leído Ethernet, porque Ethernet es un tema, es el tema de la materia, digamos, el protocolo Ethernet, ¿sí? Cuando usted ha leído ese protocolo Ethernet, no ha registrado, digamos, que una MAC-Adre tiene 48 bits. Eso es lo que me llama la atención. No, bueno, a ver, me agarro después de haber vendido Claro, originales y el problema es que no, yo, por ejemplo, así de memoria, poco y nada. Ahora, realmente aplicándolo y viéndolo, sí, capaz que de otra manera. Pero eso ya es un problema mío de estudio, de forma de estudio. Que está claro claro. que tiene muchas falencias. Más que nada lo que yo voy es qué poco capacitados estamos para realmente un examen así, digamos, aplicable y que todos los temas se relacionen y como usted dijo, no entender, sino, o sea, no solo entenderlo, sino también saberlo. Claro, aprender, o sea, hay parte de la ciencia de la computación, que son lo que ustedes estudian, ingeniería informática, que requiere cierta, no voy a decir memoria, aprenderse algo de memoria, pero sí requiere cierto conocimiento específico, ¿sí? Porque ustedes necesitan saber, por ejemplo, para entender cuánto sería la latencia o cuánto demoraría en transmitirse. Si yo les pregunto, ¿cuánto demora en transmitirse un paquete Ethernet a 10 megabits por segundo? ¿Qué respuesta obtendría de ustedes? Pero ahí no está dando la velocidad de transferencia, nada más. Faltaría saber la velocidad No, ¿cuánto demora en de transmitirse? propagación. No, hice perfectamente bien la pregunta. ¿Cuánto demora en transmitirse un paquete Ethernet que está funcionando? El estándar Ethernet funciona a 10 megabits por segundo. ¿Qué me contestarían? La velocidad de la luz. No, bueno, no, porque porque la velocidad de transmisión, ahí tienen una confusión, digamos, grave de concepto. Una cosa es la Sí, velocidad de propagación. sí, la velocidad de la luz y la de transmisión serían lo que Claro. tarda, el ejemplo de que usted dio de la luz, cuánto tardamos en prender el interruptor y prende la cosa. Exactamente, esa es la velocidad de transmisión, ¿sí? Sí. La velocidad de transmisión del estándar Ethernet son 10 megabits por segundo. Eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuánto demoraría en transmitirse? Si yo les pregunto, ¿cuánto demora en transmitirse un paquete Ethernet? ¿Qué me contestarían? ¿Y cuánto pesa el paquete? Ah, depende del tamaño del paquete. Sí. ¿Eso me contestaría? Si me contesta que depende del tamaño del paquete, le digo que está aprobado. ¿Por qué? Porque dentro de esa respuesta usted entiende que el paquete Ethernet tiene tamaño variable. ¿Sí? Entonces, entiende que tiene tamaño variable y le faltaría conocer qué es lo no variable que es la cabecera, digamos, ¿sí? Del paquete, porque lo variable son los datos. Entonces, pero hay paquetes que no son de tamaño variable, hay paquetes que son de tamaño fijo, ¿sí? De hecho, el ejemplo que nosotros hemos hecho en el primer inicio de clase era un paquete de tamaño fijo, no sé si ustedes se acuerdan, en el cual ustedes fijaban el paquete y ustedes definían el overhead, etc. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, todos los conceptos que están en ese examen, nosotros lo hemos visto. No es que no lo Lo hemos del visto. Uber, ¿no, profe? ¿Cómo? Lo del Sí, Uber. Claro, sí, exactamente. tiene La razón. aplicación tipo Uber que hemos hecho, Sí. ¿sí? No, no, Ese, ya como me acabo de dar cuenta que respondí, ya está, es suficiente como para saber claro, lo por que eso está les digo, o faltando. sea, le falta el último a mucho, o sea, por ejemplo, veo su caso que usted me dice, bueno, depende, pero tienen alguna falla de concepto que son muy importantes entre la velocidad de propagación y la velocidad de transmisión, que yo entiendo que es un concepto, digamos, podría decirlo complejo, entre comillas, ¿sí? Podría decirlo, pero una vez que uno lo ha explicado y ustedes no me preguntan, yo entiendo que entienden la diferencia, ¿sí? Entonces, es más, usted se acuerda del ejemplo que yo le he dado, pero no terminó de cerrar el concepto de la velocidad de propagación y la velocidad de transmisión, ¿sí? Y había un problema sobre eso, que es un concepto que lo hemos tratado un montón de veces, había un problema sobre overhead,
que es un concepto que lo hemos tratado un montón de veces, había problemas sobre latencia, había todos los conceptos que estaban ahí son los que hemos visto en clase. ¿Sí? Yo soy enemigo de tomar cosas agarradas de los pelos o que yo no he enseñado. ¿Sí? Es más, después que rindamos la recuperación, vamos a agarrar los 2 exámenes y lo podemos hacer juntos, no hay ningún problema y se van a dar cuenta que es muy simple. Bien, ¿alguna otra consulta? No, por mi parte, no. Muchas gracias. No, pues nada. Ustedes, a mí no me molesta que me interrumpan en la clase, no me molesta absolutamente nada, que ustedes me digan, saquen en silencio el micrófono y digo, profe, quiero hacer una pregunta, y más, no, se lo dije del primer momento de clase, ¿sí? Lamentablemente, prefiero darle clases presenciales, y ver la cara, pero bueno, no podemos, nos vamos a tener que acostumbrar a esto por un tiempo. Así que espero que participen, o que si tienen duda, que participen, digamos. Bien, bueno, empiezo con el módulo que vamos a ver hoy. Yo les comparto, les subí las transparencias recién. La clase pasada habíamos terminado con... Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, ya les pongo en modo presentación. La clase pasada habíamos terminado viendo el protocolo ICMP, habíamos visto para qué servía, cuál era la utilidad, que es un protocolo importante, pero que es un protocolo, le vuelvo a recalcar el concepto, que si bien se encapsula en IP, no es de una capa superior, ¿sí? Es de la misma capa de IP. Es una cosa extraña que tiene el diseño, una de las rarezas que tiene el diseño del stack de TCP/IP. Lo que vamos a ver ahora, vamos a subir una capa y nos vamos a situar en la capa de transporte, ¿sí? Que es una capa que está inmediatamente superior a la capa IP, y vamos a ver los protocolos de transporte, que en el caso de TCP/IP, para suerte de ustedes, son 2, TCP y UDP, ¿sí? TCP es el protocolo más complejo, el más importante, que tiene más funcionalidades. UDP es un protocolo muy simple, no significa por eso que no sea útil. Vamos a ver la diferencia entre los dos y para qué sirve cada uno. Bien, ¿qué vamos a ver en este módulo? Vamos a ver lo que es el protocolo TCP, vamos a ver qué es el concepto de Positive ACK with Retransmission, o PAR, vamos a ver, en contrapartida de eso, qué es el protocolo de ventana deslizante, vamos a ver cómo se establece una conexión y cómo se termina una conexión TCP, vamos a ver cómo es el header de TCP, y después vamos a ver el protocolo UDP, y vamos a ver qué son los puertos y qué son los sockets, ¿sí? Puerto, un concepto seguramente muy escuchado por ustedes y, según yo, en el 90% de las veces mal entendido. Espero que lo puedan entender ahora. Bueno, ¿cuáles son las principales características de este protocolo? A diferencia de IP, que era un protocolo connectionless o no orientado a la conexión, ¿qué significa eso? Que es un protocolo, IP estoy hablando, que no tiene que establecer una conexión antes de enviar un paquete de datos, ¿sí? En el caso de TCP, en contrapartida de eso, sí tiene que establecer una conexión antes de enviar un paquete de datos, por eso se llama que es un protocolo orientado a la conexión, ¿sí? Se establece una conexión virtual antes del intercambio propiamente dicho de los datos, o sea, se envían datos de control para establecer esa conexión, ¿sí? Eso le permite que el protocolo sea confiable, a diferencia de IP, que si ustedes recuerdan, era unreliable, digamos, o sea, no confiable, ¿sí? Para eso utiliza secuenciado de paquetes y utiliza ACK. ACK, todos saben lo que es ACK, ¿no es cierto? No tengo que explicar, ¿o sí? Todos saben, bueno. La comunicación que hace este protocolo es orientada al byte, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que usa como unidad para dividir qué es lo que encapsula el byte, ¿sí? No puede dividir en 5, por ejemplo, ¿sí? O sea, no puede dividir como quiera, ¿sí? Es un protocolo que está estructurado en función al byte, o sea, 8 bits. Entonces, todos los chunks, los pedazos que TCP tome para dividir, siempre van a ser múltiplo de un byte. Entonces, prepara los segmentos de un tamaño tal que, al ser encapsulado en IP, porque TCP se encapsula en IP porque es un protocolo de capa superior, esa transferencia sea óptima. ¿Qué significa que sea óptima? Que disminuye el overhead.
O sea, tiene cierta capacidad para entender de que tiene que llenar con la máxima cantidad de datos, siempre múltiplo de un byte, para disminuir el overhead, ¿sí? Para esto utilizo un concepto que se llama buffer transfer, que es básicamente, o sea, para yo poder dividir, necesito primero almacenar, ¿sí? Porque si no, no puedo saber cómo tengo que dividir. El buffer transfer sería lo opuesto a un stream, digamos. Un stream es una serie de datos que circulan de manera no estructurada como un flujo, ¿sí? Eso significa un stream. En cambio acá no, acá el dato que viene de la capa superior es recibido, almacenado en un buffer y optimizado para la encapsulación en el protocolo de capa inferior, que es IP, ¿sí? Para disminuir el overhead. TCP tiene otra característica muy importante, que es full duplex, o sea que permite la comunicación en los dos sentidos a través de un mismo segmento TCP. Ya vamos a ver lo que es un segmento TCP. ¿Qué es el concepto de este concepto de PAR, Positive ACK with Retransmission? Supongamos que nosotros tengamos que idear un protocolo que sea confiable. ¿Qué significa que sea confiable? Que yo sepa si los datos han llegado a destino. ¿Sí? Eso significa que sea confiable. O sea, que haya alguien en el destino que me diga qué es lo que ha pasado con los datos que yo he reenviado. ¿Sí? Entonces, la manera más simple de hacer eso, o que se les ocurriría a ustedes, y bueno, mando un paquete y en el destino me dicen, mira, tu paquete llegó bien, ¿sí? Es como cuando uno habla por teléfono, ¿me escucha? Y el otro dice, sí, sí te escucho. Bueno, bien, o sea, la comunicación funciona, ¿sí? Lo que pasa es que eso lo va haciendo, este método de PAR, lo va haciendo paquete a paquete. O sea, yo envío un paquete y me contestan, OK el paquete 1. Envío otro paquete y me contestan, OK el paquete 2. Envío un paquete con el número de secuencia del paquete, ¿no? O sea, envío el paquete 1, me dicen OK el paquete 1. Envío el paquete 2, OK el paquete 2. Ese OK el paquete 2 es el ACK, ¿sí? Que es un paquete mucho más chiquitito que fluye en el sentido contrario al que yo estoy mandando los datos. Bien, ¿qué pasaría ante un error? O sea, ¿qué posibilidad de errores tiene esto? Bueno, que yo envío un paquete y no me envíen ningún ACK, que yo envíe el paquete 1 y no me envíen ningún ACK. ¿Y cómo me doy cuenta ese que no me envíen ningún ACK? Fíjense que acá este es el lado de transmisión y este es el lado de la recepción. El paquete se transmite así. Y esta pendiente, ¿ven que hay una pendiente? ¿Qué vendría a ser? El tiempo que tarda. ¿Cómo? El tiempo que tarda en llegar el paquete, puede ser. El tiempo es este. El tiempo está acá en el eje vertical, ¿sí? Yo pregunto qué sería la pendiente. El tiempo es desde acá, no sé si ven el puntero, hasta acá. Ese es el tiempo. Yo le pregunto qué sería la pendiente. El tiempo está en este eje. ¿Qué se les ocurre? No se le ocurre nada. ¿La distancia, profesor? No. La velocidad. La pendiente es la velocidad. ¿Sí? A menor pendiente significa que este paquete que se propaga a velocidad de la luz, ¿sí? Y que se transmite a la velocidad del transmisor, o sea, cuando yo pongo un bit acá, la velocidad a la que llega acá es la velocidad, bueno, la velocidad del medio, digamos, pero supongamos que en el vacío la velocidad de la luz, y la velocidad con que yo voy poniendo bits acá es la velocidad de transmisión. Entonces esta pendiente es la velocidad, ¿sí? Si yo tengo una pendiente acá más horizontal, el tiempo que yo mido acá y el tiempo que yo mido acá van a ser más chicos, entonces ese paquete llegó con más velocidad, se transmitió con más velocidad, ¿sí? Porque la velocidad de la luz es una constante que yo le sumo a cada bit que yo voy poniendo para transmitir, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá, esta representa la velocidad. Si yo esta pendiente la tuviera así mucho más pronunciada, digamos, hacia abajo, significa que eso se transmite a menor velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense el problema que aparece acá. Si viene un método extremadamente simple, el PAR, ¿cómo detecto el error? ¿Cómo piensan ustedes que yo detectaría el error? Porque ante la detección de un error tengo que retransmitir. Por eso se llama
positive ACK with retransmission. Y no dependería del error si es del sender o el del receiver. Y bueno, pero ¿cómo sé? Y porque queda esperando infinita cantidad de tiempo, el ACK o el paquete. Claro, exactamente. Entonces tengo que tener algún mecanismo de timeout para yo asumir que hubo un error. ¿Sí? O sea, yo cuando no me llega alguno de los dos, digamos, si el receptor no recibe nada, hemos dicho que TCP es un protocolo que es orientado a la conexión. Como la conexión es un tema un poquito más complejo, lo dejo para el final. Pero antes de hacer esto, que es la transmisión, se establece una conexión. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es que si yo envío un paquete y no recibo el ACK en un cierto tiempo, que es este, que se llama timeout, o que el timer expiró, tengo que volver a retransmitir el paquete 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá aparece, digamos, un posible problema de que yo estoy, como yo mando un paquete y recibo un paquete, tengo la latencia de ida, o sea, la velocidad de transmisión sumada a la velocidad de propagación de ida, y la velocidad de transmisión de vuelta sumada a la velocidad de propagación de vuelta. ¿Sí? Esa ida y vuelta es lo que nosotros hemos visto, algo parecido, le voy a hacer una analogía con el comando ping. ¿Se acuerda que yo le decía el round trip dura tanto? O sea, entre ir y volver dura tanto. El problema surge en que todo este tiempo yo no puedo hacer nada. Entonces, para que la transmisión, todo este tiempo yo estoy idle, digamos, yo estoy sin enviar datos, ¿sí? Entonces, cuando uso el canal, si yo pudiera ver el canal, solo voy a ver paquetes, uno de ida, dependiendo del tiempo que demore de transmisión más propagación, más uno de vuelta, y cuando llegue, recién puedo enviar el otro. ¿Sí? Si no llega en un cierto tiempo, tengo que retransmitir ese. ¿Sí? Entonces tengo un montón de paquetes esperando a ser transmitidos, y voy transmitiendo uno y recibo uno, transmito el otro y recibo otro. Bueno, si bien es un método muy simple, pero no es un método óptimo, porque desperdicia un montón de ancho de banda, digamos, o sea, desperdicia, y si yo pudiera transmitir otro inmediatamente después que ha terminado este, y después que ha terminado este, y después que ha terminado este, etcétera, utilizaría mucho más el canal. Entonces, si bien la velocidad es la misma, el throughput sería mucho mayor. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que dice esta transparencia. O sea, que si bien PAR es simple, desperdicia mucho ancho de banda, porque el desperdicio de ancho de banda se traduce en una relación de la utilización del canal a una velocidad dada. ¿Sí? Si yo mantengo permanentemente el canal utilizado, ustedes imagínense la avenida Mate Luna, por ejemplo, o la Perón, la que quiera. La Perón, que ustedes van al campus de la UNTA. Si yo pudiera hacer que todos los autos circulen a la misma velocidad, a una distancia determinada uno de otro, por un único carril de la avenida Perón, tendría la utilización máxima de esa avenida, digamos. ¿Sí? Si cada auto representa un paquete y yo los encadeno y los mando uno detrás del otro, tengo la utilización máxima. Si esos autos, si yo tengo que esperar que el auto vaya al centro y alguien me hable del centro y me diga llegó para mandar el próximo auto, hay un montón de tiempo en el medio que no puedo mandar auto. Si mi throughput representa la tasa de llegada de autos por minuto, evidentemente PAR está muy bueno, pero digamos desperdicio un montón de tiempo. ¿Sí? Desperdicio un montón de recursos en el canal, que yo tengo el canal, porque yo cada bit que pongo ahí se propaga la velocidad de la luz y entran bits al canal en la velocidad de transmisión. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a la analogía de los autos, si yo pudiera poner todos los autos a una velocidad constante uno detrás de otro, tal vez necesita, o podría en ese ancho de la avenida mandar mucha más cantidad de autos, o podría mandar la misma cantidad de autos que llegan si no se cumplen esas premisas en un solo canal, o sea, desperdicio ancho de banda, digamos. Entonces hay un protocolo que se ideó con TCP/IP que se llama el protocolo de ventana deslizante. ¿Sí? Y este protocolo permite el envío, permite hacer esto que yo les estoy contando, el envío de varios paquetes antes de recibir un ACK. Y ese tamaño de la ventana, que ya vamos a ver cómo funciona, representa el número máximo de paquetes de ACK, el número máximo de paquetes enviados sin que yo haya recibido un ACK. O sea, yo puedo mandar el 1, el 2, el 3, y el tamaño de la ventana es 3, puedo mandar 3 paquetes
Y ahí me tengo que clavar si no recibo el ACK del primer paquete, ¿sí? Y se llama ventana deslizante porque funciona de esta manera. Funciona en que yo acá envío el paquete 1, envío el paquete 2 y envío el paquete 3 con una determinada velocidad que está dada por la pendiente. Cuando el paquete 1 llega, envío el ACK del 1 y ahí recién puedo enviar el paquete 4, ¿sí? Y esto representa como si fuera una ventana, ¿sí? Esta es la ventana de tamaño 3, que yo la voy moviendo a medida que voy recibiendo los ACK. O sea, esta es la ventana inicial. Si yo ya recibí el ACK de la 1, muevo un casillero hacia la derecha y me permite el tamaño de la ventana, la cantidad de paquetes que yo puedo enviar uno detrás del otro sin recibir que me llegó el primero. Esto tiene un montón de ventajas, ¿sí? La ventaja es que, si ustedes ven en este gráfico, utilizo mucho mejor y de manera mucho más óptima el ancho de banda, entonces al hacer eso obtengo un throughput mayor. Es como que yo le diga, mire, yo no voy a mandar un auto al centro y alguien me va a llamar para decir que llegó. Yo voy a mandar 10 autos, uno detrás del otro, o sea, va a salir el primero, va a salir el segundo, va a salir el tercero, va a salir el número 10, y de allá alguien me va a decir, manda el número 11, ¿sí? Entonces voy a mandar el 11 y de allá me va a decir, ya llegó el segundo, manda el número 12, y así, eso significa una ventana de 10, ¿sí? Cuando eso ocurre, tiene esta forma, digamos, ¿sí? Estos son los paquetes en tránsito, estos ya son los paquetes que fueron recibidos y estos son los paquetes que están en el buffer esperando transmitirse. ¿Sí? Todos saben lo que es un buffer, ¿no es cierto? Calculo que sí. Bien, el protocolo de ventanas deslizantes en TCP trabaja a nivel de byte, no de paquetes, ya hemos dicho, porque TCP es un protocolo que está orientado al byte, ¿sí? Y este protocolo de ventanas deslizantes resuelve dos problemas. El primero, el problema de la eficiencia, que yo les contaba en la primera transparencia, o sea que ofrece un alto throughput, ya que mantiene la red con un tráfico sostenido de paquetes, ¿sí? Y después ofrece otra ventaja, que es el control de flujo. ¿Qué es el control de flujo? El control de flujo es decir, mira, ¿qué es el flujo de una manguera? Bueno, yo la cierro un poquitito y sale menos agua, digamos. Es el control de flujo, ¿sí? O sea, yo tengo que tener algún método como el transmisor y el receptor. Yo no sé, no lo conozco, o sea, yo no sé si el receptor puede recibir la cantidad de paquete que yo le mando. ¿Y qué pasa si no puede? ¿Sí? Entonces, si no puede, de alguna manera me tiene que decir, mira, momentito, que yo no puedo recibir ni procesar tanta cantidad de paquetes. Es el control de flujo, ¿sí? Entonces, el tamaño de la ventana en TCP es variable. Entonces, si yo achico el tamaño de la ventana, significa que puedo mandar menos paquetes sin una ACK. Entonces, estoy disminuyendo la cantidad de paquetes que le llegan al receptor junto y que él los procese hasta que pueda mandar una ACK, ¿sí? Entonces, como el control de flujo lo hace el receptor, en el caso, digamos, de una comunicación one way o half duplex, que es la que estamos viendo acá, ya vamos a ver la full duplex, el receptor puede restringir la transmisión disminuyendo el tamaño de la ventana. Entonces, si yo disminuyo el tamaño de la ventana, en vez de salir 10 autos uno detrás del otro, van a salir 8 autos uno detrás del otro, ¿sí? Hasta que tenga mayor espacio en los buffers para recibir los paquetes, mayor cantidad de paquetes por unidad de tiempo, ¿sí? Ese control de flujo se hace extremo a extremo, y esto es muy importante, no entre nodos. ¿Qué significa extremo a extremo? Que si yo establezco una conexión TCP entre que es lo que ustedes hacen cuando navegan por internet, digamos, entre la computadora de ustedes y el servidor de la UNTA, cuando ustedes bajan la página de la UNTA, HTTP utiliza TCP para hacer esa transmisión a nivel de la capa de transporte. Entonces, si ustedes establecen una conexión extremo a extremo, en el medio hay un montón de routers, ¿sí? Pero el control de flujo se hace extremo a extremo con TCP. La congestión a IP ya la hemos visto, es el source quench. O sea, se hace a nivel de IP y la hace ICMP, porque puede haber congestión entre dos nodos adyacentes, ¿sí? Pero eso lo hace IP. El control de flujo extremo a extremo lo hace TCP, ¿sí? Y TCP no posee ningún esquema de control de la congestión, o sea, no hay otros protocolos que tienen mecanismos para controlar la congestión. TCP no, TCP lo único que hace es controlar el flujo, o sea, el destino le puede decir, me está mandando mucho paquete, mándame menos, o sea, reducir el tamaño de la ventana hasta el punto donde el procesamiento, el receptor entienda que el procesamiento lo está haciendo de manera óptima. ¿Tienen preguntas hasta acá? Bien.
Profe, ¿me pueden volver a mostrar lo de la ventana? Cuando recibe el primer ACK, Sí, mueve la ventana. mueve la ventana, pero de Ujú. la ventana, o sea, los tres primeros paquetes manda de a uno o de a tres. Bueno, nunca puede mandar a tres, digamos. Los paquetes van uno detrás de otro, a la velocidad de transmisión. Y los ACK también los recibo uno tras del otro. Sí, uno detrás del otro. Bien. Cada vez que yo recibo una ACK, muevo la ventana. O Cuando sea que si yo mando los primeros tres y recibo uno, dos, tres, ya pueden mandar así que sea cuatro, cinco y seis. no, si yo recibo el uno, ya muevo la ventana. Ah, perfecto. Listo. ¿Sí? La ventana se Profesor, va moviendo con cada ACK que yo recibo. y una consulta, profesor. Sí. Dentro del protocolo de ventana deslizante, ¿y cómo funciona el protocolo de repetición selectiva? ¿Puede ser? El Selective Repeat Protocol se llama en inglés. O sea, ¿se implementa también o...? Bueno, TCP, como yo les decía, un protocolo muy complejo. Nosotros vamos a ver, le respondo la pregunta y después le digo por qué. TCP también tiene un esquema que se llama Slow Start. Es un protocolo terriblemente complejo. De hecho, hay libros escritos de TCP. ¿Sí? Lo que a mí me interesa que ustedes sepan son los conceptos fundamentales que le van a servir a ustedes para hacer aplicaciones TCP. ¿Sí? El Slow Start, por ejemplo, es un concepto que implementa TCP junto con el que usted dice, donde empieza con una ventana de un tamaño determinado y la va ampliando a la ventana automáticamente para saturar el canal con la cantidad justa de paquete, no saturar, para llenar el canal con la cantidad justa de paquete que el receptor puede procesar. ¿Sí? O sea, el tamaño de la ventana no es que es como es acá, sino cuando se hace el slow start, después del three-way high shake, que es la conexión que vamos a ver en la transparencia que sigue, este tamaño, supongamos al principio, es de 3, por decir algo. Entonces manda 3, de ahí lo empieza a ampliar a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Entonces, cada etapa de mandar una serie de paquetes va ampliando las ventanas hasta que el receptor le dice, reduzca el tamaño de la ventana. Y ese es el tamaño óptimo. Porque si no, yo cómo sé, volvamos al caso de los autos, digamos, yo cómo sé que mandar 10 autos por la Perón desde acá hasta el centro del tamaño óptimo. Voy a seguir con el canal desocupado, ¿sí? Porque los autos van a, no sé, 40, 50 kilómetros por hora y van a demorar un tiempo en llegar al centro, ¿sí? Si yo recibo el primero y mando el auto número 11, cuando me hablen, llegó el auto 1, yo mando el 11, si el tamaño de la ventana es 10, voy a tener un montón de tiempo desocupado. Entonces, ¿qué es lo que hace TCP? Empieza con un valor estándar que está prefijado de acuerdo al sistema operativo, con un tamaño de la ventana inicial y hace lo que se llama el slow start, o sea, el comienzo despacio, empieza despacio y después empieza a aumentar el flujo, aumenta el flujo, aumenta el flujo, hasta que el receptor le dice, hasta aquí llego. Ese es el tamaño óptimo de la ventana, ¿sí? Entonces, si ustedes trazan una curva del throughput de TCP, cuando recién empieza a establecerse la conexión, el throughput es prácticamente una constante, va subiendo hasta un pico y ahí ya se mantiene, ¿sí? Si las condiciones del canal se mantienen, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. De nada. Acuérdense que siempre que TCP está midiendo extremo a extremo, debajo hay un montón de capas, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar por la cual TCP tenga que reducir el tamaño de la ventana, o tenga que retransmitir, o sí, si no llegó el ACK, y bueno, tiene que retransmitir, ¿sí? De ¿En la acuerdo. Igual ¿qué eso, capa de red? ¿Cómo, perdón? ¿En qué capa se hace se hacía, bueno, en la ACK? ¿Se hacía en capa Sí. de red en el modelo así? No, el ACK es la capa de TCP, es un paquete TCP. Todo Bien, esto que estamos viendo es de la capa 4, del modelo OSI, bien. de la capa de transporte. y yo, profesor, también una duda. Diga. Todos estos protocolos se valen también con un número de secuencia, tanto en el ACK como Claro, como en el exactamente. dato, ¿no? Ah, bien, perfecto. Exactamente, eso vamos a ver ahora. Ahora ustedes fíjense que lo que nosotros hemos visto en este caso, a pesar de que, porque ustedes, si yo les digo acá, ¿esto qué es? ¿Full duplex o half duplex? ¿Qué me dirían? ¿Qué tipo de comunicación es? Half duplex porque
envío y recibo. Visita No, recepción. no tengo dos haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo? Porque por la misma, o sea, recibo, envío, recibo, envío, recibo. En cambio, no estoy enviando. Bueno, pero- ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Pero es full duplex o half duplex? Half duplex. Sigue diciendo Claro, es half, porque los dos pueden transmitir, digamos. ¿Cómo? No sería half duplex, como dice Fernando, porque los dos pueden transmitir, los dos extremos. Bueno, pero eso significa full duplex, no half duplex. Full duplex significa que los datos fluyen en los dos sentidos. Half duplex significa que los datos fluyen en un sentido. Acá los datos, ¿en qué sentido fluyen? Menos dos. Bueno, ahí viene la salvedad. Tenemos que definir qué es dato. ¿Sí? Tenemos que definir para TCP qué es un dato. Esto a nivel de capa, si yo miro a nivel de capa 1, esto, o a nivel de capa 2, esto es una comunicación full duplex. Si yo la miro a nivel de capa 4, usando TCP, esto es una comunicación half duplex. Porque TCP considera que el paquete de datos, ¿sí?, es el que él mandó con datos y el ACK es control. ¿Sí? Entonces, depende en qué capa mire. Si yo miro en la capa 4, esto que yo les estoy mostrando acá es half duplex. ¿Sí? Para TCP. Ahora, si yo miro en la capa 1 y miro bits, y yo veo bits pasando en los dos sentidos, digamos, entonces full duplex. ¿Sí? ¿Está claro la diferencia? Sí, muchas gracias. Bueno. Entonces veamos eso. ¿Sí? Puesto que TCP es full duplex, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es una comunicación TCP half duplex, porque los ACK para TCP no son datos. ¿Sí? Son datos de control, pero para la capa 1 son bits que circulan, digamos, ¿sí? Es indistinto, la capa 1 no diferencia eso. Bien, entonces, puesto que TCP, volvemos al concepto, es full duplex, para cada conexión TCP entre dos hosts se mantienen 4 ventanas. La ventana transmisora del flujo de AB, la ventana receptora del flujo AB, la ventana transmisora del flujo BA y la ventana receptora del flujo BA. ¿Sí? Entonces, TCP le llama, que es este esquema que está acá, que ya se empieza a ser bastante más complejo de lo que ustedes han visto, ¿sí? Y acá está considerando una comunicación half duplex, porque acá dice emisor y receptor. Si esto fuera full duplex, este es emisor-receptor y este es emisor-receptor, ¿sí? Acá ya está con más datos, está viendo. Envió el paquete 1, recibió el paquete 1, envió el paquete 2, recibió el paquete 2, envió el paquete 3, porque el tamaño de la ventana es 3, recibió el paquete 3 y empezó acá, demoró este tiempo, cuando recibió el paquete 1, envió el ACK1 y ya movió la ventana. ¿Sí? Como el tamaño de la ventana es 3, ya puede enviar el paquete 4. ¿Mm? Y así se va deslizando la ventana. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se establece la conexión? Bueno, el protocolo, la manera de establecimiento de la conexión se llama three-way handshake o handshake de 3 vías. Handshake significa darse la mano, ¿no? De 3 vías. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, para establecer este three-way handshake, el host origen le solicita, esto estamos hablando, el establecimiento de la conexión es antes de lo que hemos visto, de enviar los datos, ¿sí? Fíjense que si vemos el header TCP tiene esta forma, tiene un puerto TCP origen, un puerto TCP destino, el número de secuencia, el número de ACK, la longitud del header, que ya le debería decir algo, un campo reservado, unos flag, el tamaño de la ventana, el checksum y un campo para urgent, que vayamos a ver qué es cada uno, ¿sí? Entonces, antes de mandar los datos, ¿sí?, lo que hay que hacer es establecer la conexión, ¿sí? El flag se utiliza para establecer la conexión. Este campo, yo le he demostrado que se llama flags, ¿sí? Cuando manda el origen, solicita una sesión TCP, para solicitar eso, manda en TCP, el paquete se llama segmento, ¿sí? Manda un segmento TCP con el flag SYN igual a ON. Y también inicia un número de secuencia. O sea, dice, mira, te mando el flag SYN igual a ON y mi número de secuencia, que lo establece en este otro campo,
¿sí? Va a ser el 1, por ejemplo, si recién empieza una conexión. ¿Sí? El receptor, cuando recibe, realiza un ACK enviando un segmento con el flag SYN en on, el ACK en on, y con el número de secuencia del segmento, ya vamos a ver si envía dato, y con el número de secuencia que espera recibir. O sea, yo recibí, vos me has iniciado con el número de secuencia 1, bueno, ahora si eso es X, ahora te pido, espero recibir el 2, digamos, ¿sí? Y el host origen envía un segmento con el número de secuencia confirmado y el número de secuencia de ACKDB con el flag ACK igual a 1. Y ya lo vamos a repasar igual. Y hay una demostración algebraica que este handshake de 3 vías, o sea, ¿por qué se hace de esta manera? Y no simplemente te quiero mandar un dato, mándame un dato. Es una condición necesaria y suficiente para que se sincronicen, porque yo lo que necesito es sincronizar el transmisor con el receptor. Que el receptor esté esperando el número de secuencia 3 y el transmisor le envíe el 3, ¿sí? Para poder correr la ventana y enviar la ACK del 3. Este esquema del three-way handshake funciona también si los dos equipos comienzan el handshake de forma simultánea. Y ahí es donde está la magia del three-way handshake. O sea, los dos equipos pueden iniciarse como transmisores al mismo tiempo y cada uno ser el receptor del otro. El handshake de 3 vías también sirve para establecer los números iniciales de secuencia, como ya hemos dicho. El número no puede ser siempre el mismo, ¿sí? O sea, no puede ser siempre x igual a 1, ¿hasta cuándo? Y bueno, hasta que se llena este número de secuencia, tiene un límite, digamos, en el paquete, ¿sí? Que son 4 bytes. 4 bytes, ¿cuál puede ser el número máximo de secuencia con 4 bytes? ¿Nadie sabe? Bueno, ven que les digo que por ahí, eso tienen que tener, pero ¿cuántos son 4 bytes en bit? No pueden decir que no me pueden contestar eso. Bien. Nadie sabe cuántos son 4 bytes en bit. Bueno, averigüen. 32 sería, profe. Ajá. ¿Y cuánto es cuál sería el número máximo de secuencia entonces? Yo debería grabar estas clases para después mostrarle a los profesores de álgebra binaria. Bueno, para la clase que viene tienen tarea de saber cuánto es el número máximo de secuencia. ¿Dónde estaba? Acá. Es posible que en la fase inicial se envíen datos junto con los mensajes de conexión. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se llama eso. Bien, ¿cómo se termina la conexión? Bueno, en vez del flag SYN se usa el flag FIN, ¿sí? Se utiliza nuevamente el three-way handshake, pero ahora con el flag FIN en lugar del SYN, ¿sí? Y como el protocolo es full duplex, y yo puedo iniciar las conexiones al mismo tiempo, puedo terminar una conexión en un sentido y que la otra siga abierta, ¿sí? Porque puede, el que estaba de transmisor en uno de los sentidos, puede decir, mando el flag con fin, y esa conexión, el stream en ese sentido, por ejemplo, de B a A, se corta, y el de A a B sigue andando, ¿sí? Sigue funcionando. Volvamos al header de TCP. Acá hay dos campos que ya lo vamos a tratar seguramente en la clase que viene, que es el puerto TCP origen y el puerto TCP destino. El número de secuencia ya hemos entendido que, el número de ACK también. En longitud del header les dice que el header no es de tamaño fijo. Hay una parte reservada que no se usa, acá van los flags, acá va el tamaño de la ventana, el checksum, que es para ver si ese paquete no tiene error el paquete en sí, ¿sí? Y el puntero urgent. Ya vamos a ver qué es. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Son las 4:10. Así le puedo tomar examen a... Está Rija, ¿no es cierto? Sí. ¿Está?
No he visto. Acá estoy, profe. Ah, está. Bueno, bien. Usted tiene que rendir, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ya cuando termine la clase Sí, hablo, profe. sí, ahora estoy terminando la clase. Si no tiene más preguntas, usted se queda y quedamos en esta conexión. Esperamos 5 minutos para que usted tome agua y le tomo examen. ¿Ah? Bien, no sé si Perfecto. tienen alguna pregunta. Bueno, No. si no tienen pregunta, sí, dígame, Nugué. No, que ya le había preguntado qué era. Bueno, la clase que viene vamos a ver un concepto importante, que es el concepto de puertos, y vamos a seguir, obviamente, viendo dentro del header TCP qué es lo que se llena en esa cabecera TCP, ¿sí? Que es el piggybacking, vamos a ver un par de cosas más. Bueno, si no tienen preguntas, hasta la clase que viene y me quedo conectado con Richard. Hasta luego, profesor. Nos vemos la clase que viene. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. No.